días a todos. Como ya sabemos y hemos escuchado, esta semana tanto Jonca Italia van a salir de viaje a vivir allí en medio de esta tribu indígena en el Amazonas. Y me puse a la tarea de investigar qué elemento sería de absoluta necesidad para ellos poder vivir, para ellos poder sobrevivir allí en este lugar. Entonces me puse a mirar esos programas de supervivencia que a veces vemos en Discovery o National Geographic, que con un cuchillo o algo así viven por 20, 30 días. Entonces me puse a ver varios de estos programas. Vi que uno de los elementos obligatorios pues es un cuchillo. Y pues entre más grande el cuchillo, ya tirando hacia machete, mucho mejor. Les permite tumbar árboles, armar su cambuche, cosas así. Otro elemento que también vi bastante necesario era un anzuelo. Más si en el caso ellos están viviendo cerca a un río donde haya un pescado. Un nylon, obviamente. El anzuelo sin el nylon poco o nada sirve. Entonces el nylon también para la pesca, para hacer trampitas, para cazar animales, etc. Y hay un elemento que dicen los expertos, que si logran utilizar este elemento en la mejor de sus capacidades, podrían sobrevivir con solo este elemento. Aquí lo tengo en mi bolsillo. Es un elemento bastante pequeño, un poquito dispendioso de usar, pero si lo usan bien, podrían sobrevivir 1 año, 2 años con este solo elemento. No, este es para sobrevivir en la ciudad. Ahora aquí está. Aquí lo tengo. Una navaja. Dicen los expertos, los duros de supervivencia, que con este pequeño elemento, Jonca Italia pueden sobrevivir. Tiene un cuchillo, por acá debe estar. Tiene un cuchillo, con eso pueden cazar, tumbar árboles, cortar ramas, armar su cambuche, con toda esta cosita. Por aquí debe haber un serrucho, debe estar por aquí. Aquí hay un cuchillo más chiquito para destripar los animales, cositas que necesiten. Hay unas pincitas por si acaso. Y por aquí hasta hay un palillo para limpiarse los dientes si necesitan. Entonces con este elemento se supone que ellos podrían usar. Entonces se lo vamos a dar y dentro de 1 año, 2 años cuando regresen vamos a ver si sí pudieron sobrevivir, dependiendo si regresan gorditos o no. Pero nosotros aquí en la ciudad, pues esos elementos no los usamos, no los necesitamos. Pero sí hay unos elementos en común que nosotros aquí en la ciudad necesitamos y que ellos allí donde van a estar también lo necesitarán. Y esos elementos están en el pasaje que nosotros leímos. ¿Qué pasaje? ¿Recuerdan el pasaje que le acabamos de leer? Había unos 4 elementos allí en ese pasaje que usamos todos los días acá. Una mesa, una cama, una lámpara y una silla. Esos eran los 4 elementos que escuchamos en el pasaje. Son 4 elementos que ellos van a usar allá y nosotros acá. De pronto cambian un poquito las especificaciones técnicas de esos 4 elementos. De pronto aquí la lámpara nuestra es halógena o LED y de pronto ellos va a ser una simple velita. De pronto nosotros aquí nuestra silla está acolchadita y lo de ellos allá va a ser una butaquita. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí y se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Ya vimos los 4 elementos, pero llama la atención que el autor de este pasaje se haya tomado la molestia de describir qué era lo que estaba en esta habitación. El autor hubiera podido decir: construyamos una habitación. No más. Hubiese podido decir: construyamos una habitación y amoblémosla. Pongámosle unos muebles. Pero no, pasó a describir qué era lo que estaba en cada uno de estos. Estos 4 elementos que estaban ubicados allí en esta habitación tenían como objetivo crear un lugar donde el profeta Eliseo se sintiese a gusto y pudiese quedarse el tiempo que deseara. De la misma forma,
en nuestra vida diaria espiritual necesitamos de esos mismos 4 elementos. Necesitamos esos 4 elementos que vimos en el pasaje en nuestra vida diaria espiritual, porque esos 4 elementos nos recuerdan de 4 cosas que nosotros necesitamos hacer y tener todos los días de nuestra vida. En primer lugar, todo cristiano necesita, ¿cuál era la primera palabra que estaba allí? Una cama. En primer lugar, todo cristiano necesita una cama. Sí, señores, necesitamos una cama para el descanso. Cuando a nosotros se nos habla de cama, automáticamente pensamos en descanso. Las 2 palabras van relacionadas. El descanso es una necesidad física. Dormimos 6, 7, 8 horas algunas personas, de pronto algunas 5, pero gran parte de nuestra vida, la tercera parte, la cuarta parte, se va en descansar. De la misma forma que es necesario el descanso físico, también es necesario el descanso espiritual. ¿Y quiénes y qué debemos hacer para tener ese descanso espiritual? Mateo 11:28 nos da la respuesta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay varias características en ese versículo. Jesús dice, venid a mí. Esa acción, esa frase tiene 2 acciones. Primero, debemos pararnos de donde estamos e ir a donde está Jesús. Eso significa que el descanso no va a llegar a donde usted. Ese descanso espiritual no va a llegar allá donde usted está aislado. Es necesario que usted se pare y vaya a buscar a Jesús. Porque es Jesús el que está diciendo, vengan a mí y yo os haré descansar. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. ¿Y a dónde? A Jesús. Es allí donde Jesús, donde nosotros podemos encontrar ese descanso espiritual. ¿Y qué más debemos hacer? Podemos encontrar también en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión dice, oren por todo. Y todo es todo. Es la palabra de Dios la que nos está invitando que oremos por todo. Y a veces somos nosotros los que limitamos nuestra oración. A veces somos nosotros los que decimos por esto oro y de pronto por esto no oro. Pero la palabra nos está diciendo, oremos por todo. ¿Presenta usted delante del Señor todas sus peticiones o solamente algunas? El pasaje también nos dice con ruego, con súplica. Es como si de lo profundo de su ser usted sacara esas necesidades, esos deseos, esos anhelos que usted tiene. Y usted de lo profundo lo saca y lo pone a los pies del Señor. ¿Se toma usted el tiempo para presentarle a nuestro Padre Celestial nuestras peticiones? ¿Se toma usted el tiempo para ponerlas delante de Él? ¿O simplemente usted recurre al famoso, Dios conoce mis peticiones? Y como las conoce, no es necesario. Dios anhela que nosotros vayamos ante Él y los presentemos, todas las peticiones. He escuchado personas en la iglesia en algunas ocasiones decir, dejen afuera sus cargas. ¿Viene usted cansado, tribulado? No, deje afuera sus tribulaciones. Déjenla allá en la puerta sus cargas. Siga, alabemos y adoremos al Señor, pero para que esas cargas y esas tribulaciones no afecten su alabanza, su adoración, déjelas afuera. ¿Será eso lo que decía el Señor? No. ¿Por qué? Si las dejamos afuera, cuando salgamos, volvemos y los tomamos y no pasó nada. El Señor desea que nosotros entremos en su presencia con todas nuestras cargas, con todas nuestras preocupaciones y lo pongamos delante de Él, a sus pies en la cruz del Calvario. Y es allí donde nosotros encontraremos nuestro descanso espiritual. Entonces, ¿cuál era el primer punto? Todo cristiano necesita una cama, necesita descanso espiritual.
En segundo lugar, todo cristiano necesita una mesa. Cuando hablamos de mesa, automáticamente pensamos en comunión, compañerismo, compartir. Acabamos de pasar la noche del 24, del 31 y usualmente a medianoche, la costumbre normal es que a medianoche están todos sentados, más o menos a medianoche sentados alrededor de una mesa compartiendo, charlando de lo que haya pasado en el año, de los que no se han visto en mucho tiempo, compartiendo de la vida diaria. Pero es importante y es interesante notar que la mesa viene después de la cama. La descripción que nos da el pasaje es la mesa después de la cama. La comunión viene después del descanso. ¿Qué tan cómodo es sentarse a una mesa a tener comunión con un morral lleno a sus espaldas? Sería muy, muy incómodo. O con una maleta con su carga. No. Usted cuando se acerca a una mesa a tener comunión, usted deja sus cargas a un lado, usted deja su equipaje. Y también lo notamos en la noche del 24 al 31. Si uno no descansa bien por la tarde, si uno no se toma un motocito por la tarde, hacia las 10, 11 de la noche, uno termina dormido mientras los otros están compartiendo allí en la mesa. Entonces es necesario tomarse un motocito, es necesario descansar para poder tener esa comunión. Primera de Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados para tener comunión con el Señor. ¿Pero qué es tener comunión con el Señor? Y hay una definición bastante corta que encontré. Comunión es participar en lo común. Participar en lo común. Dios desea participar en lo común conmigo. Dios desea que yo participe en lo común con el Señor. Es en medio de la comunión que nosotros empezamos a compartir las cosas en común que nosotros tenemos con el Señor. Si usted piensa que no tiene nada en común con nuestro Padre Celestial, si usted piensa que el Padre Celestial no tiene nada en común con usted, es necesario que entremos en la comunión para que podamos compartir qué es lo que nosotros tenemos en común. ¿Está usted gozando del punto 1, del descanso en el Señor? No se quede corto. Nuestro Señor desea más. Nuestro Señor desea tener comunión con nosotros. ¿Cuál era el primer punto? Todo cristiano necesita una cama. En este punto, todo cristiano necesita una mesa, necesita tener comunión con nuestro Señor. Tercero, ¿cuál era? Una silla. Todo cristiano necesita una silla. ¿Y cuándo es que nosotros usamos una silla? Usualmente la silla se usa para sentarse a leer, para sentarse a estudiar. Lo usamos de pronto en la escuela dominical, lo usamos en la universidad, en el colegio, en la escuela. La silla es como sinónimo de sentarse a recibir una enseñanza, a sentarse a aprender, a sentarse a estudiar. Eso es lo que nos recuerda una silla. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sino que de día y de noche meditarás en él. Otra versión dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Nosotros también estamos llamados a estudiar la palabra de Dios, de sentarnos a estudiar, a leer la palabra de Dios. Es una necesidad. Y después, cuando nos damos cuenta, después del descanso espiritual que nos ha dado el Señor, después de la comunión que tenemos con el Señor, después de ver todo lo que el Señor, nuestro Padre, ha hecho por nosotros, ¿acaso no deseamos conocerlo más? ¿Acaso no deseamos conocer más de su obra, de lo que Él es? Entonces el estudio de la palabra de Dios debería ser una consecuencia natural de la comunión con el Señor, del descanso espiritual.
Nuestra respuesta ante eso debe ser conocer más al Señor. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría, nos dice Proverbios. Pero si acaso usted piensa que la enseñanza o el conocimiento o el estudio de la palabra de Dios no es importante, recordemos Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. También estamos llamados a estudiar. Entre más conozcamos a nuestro Padre, entre más conozcamos a nuestro Señor, entre más conozcamos su obra, más podremos descansar en Él, porque conoceremos su poder, su fidelidad y su gloria, y más podremos participar en lo común. Si usted no tiene nada en común en el Señor, mire todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que usted comparte con el Señor. Somos coherederos juntamente con Cristo, y conociendo la palabra de Dios podremos participar de lo común con nuestro Dios. Entonces recordemos, ¿cuál era el primero? Todo cristiano necesita una cama para el descanso espiritual. Segundo, todo cristiano necesita una mesa que nos recuerda de la comunión. En tercer lugar, todo cristiano necesita una silla para estudiar la palabra de Dios. Y había un cuarto elemento, ¿cuál era? Una lámpara. Es gracias a esa luz en ese cuarto que nosotros podemos utilizar los otros tres elementos. Solamente imaginémonos un cuarto oscuro. A veces aquí en Bogotá es difícil tener el cuarto totalmente a oscuras, pero imaginémonos un cuarto totalmente oscuro. Si no fuera por una velita, si no fuera por una lámpara, nos pasaríamos de tumbo en tumbo. Nos estrellaríamos con la mesa, nos estrellaríamos con la silla, nos estrellaríamos con el borde de la cama y no los podríamos utilizar. Aún para ir a la cama necesitamos una luz. Cuando vivíamos en la selva, uno prendía la luz, uno lo dejaba ahí y no era que hasta que uno estuviera hasta que uno estuviera acostado en la cama que uno apagaba la luz. Y pues si uno era un poquito miedoso para poder dormir bien, uno dejaba la velita prendida. Si no es por la luz, la mesa no la podemos utilizar. Si no fuera por la luz, no podríamos utilizar la silla para estudiar. En el lugar santísimo, uno de los elementos ubicados allí, a un lado, tirando hacia un rincón, era un candelero de oro con 7 lámparas de aceite. Y esa lámpara alumbraba todo el interior del lugar santísimo. Alumbraba los elementos que también estaban allí en el lugar santísimo, entre ellos el arca del pacto, el arca de la comunión. Y esa luz de esa lámpara que simboliza el Espíritu Santo, era gracias a esa luz que todas las acciones del sumo sacerdote se podían llevar a cabo, porque era esa luz la que le permitía ver las cosas que él estaba haciendo. De la misma forma, nuestra cama, nuestra mesa, nuestra silla deben estar bajo la luz de una lámpara. Debemos recordar que nuestro descanso espiritual debe estar bajo la luz del Espíritu Santo, debe estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Nuestra comunión con el Señor debe estar bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la cobertura del Espíritu Santo también. Al igual que el estudio de la palabra. El estudio de la palabra también debe estar bajo la luz, bajo la cobertura del Espíritu Santo. De lo contrario, estaremos ahí de tumbo en tumbo. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay un movimiento que de pronto ha estado tomando un poco de fuerza en algunas iglesias, en algunos lugares de las iglesias evangélicas. Y un ministerio que se llama el ministerio del mentor o el ministerio del mentoreo. Ya ha estado tomando fuerza, pero es más también como un ministerio reciclado que existía en los años 50 y 60. Y el mentoreo es cuando una persona madura toma bajo su ala otra persona para ayudar a esa persona a crecer. Y a continuación voy a leer algunas de las características o algunas de las funciones que pueden identificar a un mentor. Entonces, un mentor ayuda a reconocer la voluntad de Dios para su vida. Eso lo hace un mentor.
El mentor identifica el ministerio de Dios para usted. El mentor ayuda, guía en las decisiones que usted debe tomar. El mentor le guía en la ocupación o el trabajo o el ministerio que usted debe tener. El mentor le da dirección espiritual a su vida. El mentor le ayuda al proceso de santificación. El mentor le pide cuentas. El mentor es un director espiritual, dicen algunos de este ministerio. El mentoreo es mucho más grande, es mucho más amplio que un simple discipulado. Y la relación de mentoreo debe permanecer toda la vida. Es decir, que usted siempre deberá tener un mentor para estar guiándolo en la vida. Indudablemente son buenas intenciones, pero hay un peligro, y un peligro muy latente, un peligro muy grave, que ese mentoreo, ese ministerio, llegue a reemplazar al Espíritu Santo en su vida. Que ya no sea el Espíritu Santo el que lo dirija, sino una persona. El peligro es ese, que lleguemos a reemplazar al Espíritu Santo en nuestra vida. Que nuestro descanso, nuestra comunión, nuestro estudio de la palabra de Dios ya no esté bajo la luz, bajo la cobertura del Espíritu Santo, sino de una persona. Una cosa es ayudar, una cosa es aconsejar, discipular, tener un amigo con el cual compartimos y podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y otra cosa muy distinta es reemplazar el Espíritu Santo. ¿Acaso no es función del Espíritu Santo guiarnos en la voluntad de Dios? ¿Acaso no es función del Espíritu Santo guiarle a usted, a mí, en las decisiones que nosotros debemos tomar? ¿Acaso no es función del Espíritu Santo guiarnos en el ministerio en que debemos participar? ¿No debería ser el Espíritu Santo nuestro director espiritual? Claro que es mucho más fácil ir a una persona y no tener comunión con el Señor, arrodillarnos, orar, poner delante de nuestras peticiones. Afirman que el mentor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, y así es. Pero también afirman que el mentoreo es para toda la vida. Pero debemos recordar que una vez Jesús aquí en la tierra terminó su obra, terminó su ministerio, Él partió al cielo y dejó al Espíritu Santo en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tengamos cuidado de reemplazar el Espíritu Santo en la dirección de nuestras vidas. Pero también tengamos cuidado de querer reemplazar el Espíritu Santo en la vida de otras personas. Todo cristiano necesita una lámpara. Todo cristiano necesita del Espíritu Santo. Creo que todos los que estamos aquí tenemos esos 4 elementos en nuestras casas. Sería muy raro que alguien no tuviera alguno de esos 4, pero creo que todos los tenemos aquí. Entonces, esta noche, mañana, esta semana, cuando usted se siente en su cama, ya al final de la noche, cuando usted se prepara para su descanso físico, recuerde que usted necesita descanso espiritual. Yo no sé hoy si usted está agobiado por algunas decisiones, si usted está agobiado por enfermedades, preocupaciones, etcétera. No lo sé. No sé si está estresado. Pero una cosa sí nos dice el Señor: vengan a mí, yo os haré descansar. ¿Necesita usted el descanso espiritual? Acuérdese cuando usted esté allí en el borde de su cama. Mañana o esta tarde, cuando usted se siente en una mesa, recuerde también que usted necesita comunión con el Señor. Usted necesita participar de lo común que nosotros tenemos con el Señor y de lo que Él tiene con nosotros. Y cuando se sienta en una silla, recuerde que usted necesita estudiar la palabra de Dios. Y cuando usted esta noche encienda una lámpara en su casa o en su habitación, cuando encienda una lámpara, que esa lámpara sea recordatorio de que nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que nosotros necesitamos una vida dirigida
por el Espíritu Santo. Entonces recordemos ya para finalizar, nosotros como creyentes cristianos necesitamos 4 elementos. ¿Cuál era el primero? Necesitamos una cama para descanso espiritual. Necesitamos una mesa para comunión con nuestro Señor. Tercero, una silla para estudiar la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, una lámpara. ¿Y qué nos recuerda? El Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos. Juan Andrés es el crítico y él va a decirle al papá si habló mucho o si repitió. Bueno, hoy es un día importante. En el pasado hemos enviado ya 2 jóvenes a Campo Misionero, a Mayra y a Daniela. Y hoy vamos a despedir una pareja, a Talia y Yonka, que van a vivir entre los Miraña, ahí en el río Caquetá. Talia y Yonka, por favor. Al despedir a Yonka y Talia, me hace recordar que la cruzada tradicionalmente ha sido una iglesia de obra misionera entre indígenas. Y hoy estaba pensando en el fundador de la cruzada aquí en Colombia, don Patricio. Él estuvo trabajando como misionero entre indígenas en el Brasil. Y fue él que hace, por allá en el 1959, me despidió para que yo fuera a vivir entre los curripacos. Yo no sabía que iba a vivir 28 años entre ellos. Bueno, hoy pues es muy importante para mí. Y también, como está Ruth, y la hermana Ruth y el hermano Antonio, les pido el favor de que pasen aquí para que oremos por ellos. El Doc también, por favor. Y también el hermano Fernando Larzábal, el presidente de Misincol. Entonces, es el tiempo que hemos pedido del Señor para alcanzar los indígenas aquí en Colombia. Quiero que ustedes... Bueno, muchas gracias. Pues ya llevamos 3 años todos orando por este proyecto, por este inicio, y ya llegó el momento, gracias a Dios. Pues salimos esta semana, pues todavía falta confirmar el vuelo, ¿no? La selva es cuando salga, no cuando uno quiera. Y pues animándolos a seguir orando por este proyecto que apenas inicia ya entre los Miraña, y la idea es que se expanda a las otras regiones también. Bueno, buenos días. Realmente reconocemos que esto ha sido un trabajo pues de todos. Hace un rato se venía orando pues por las misiones, y ahora después surge, Dios pone en el corazón de la iglesia este proyecto. Hemos visto el respaldo de Dios en absolutamente todo y hemos también sentido mucho sus oraciones. Todos como equipo hemos estado orando y pues nosotros vamos, pero en realidad vamos todos. Y agradecemos mucho sus oraciones y realmente pues esperamos seguir contando con ellas y sabemos que así va a ser. Pues Dios de todo nos ha provisto y confiamos que así va a seguir siendo. Y pues gracias por ser parte de, es un proyecto de todos, entonces pues gloria a Dios por eso también. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a chinchorrear allá o qué? No, nosotros no la vamos a pasar descansando. No, vamos a apoyar 3 puntos específicos en la comunidad. El primero, pues el evangelio, la palabra de Dios. El segundo, la educación, la alfabetización es sumamente importante. Y el tercero es en salud, la salubridad. Vamos a llevar algunos medicamentos para ellos y comenzar a trabajar con ellos. Es importante que ellos aprendan a leer y escribir en su propio idioma y a leer la palabra de Dios.
Bueno, pues más que todo, pues es eso. Ya tenemos, definitivamente Dios ha preparado los corazones, que fue toda nuestra oración durante este año. Ya la gente está muy dispuesta, ya hemos hablado de más o menos cómo van a ser las reuniones, están invitados a la casa, nos vamos a reunir en La Maloca y pues estamos súper animados a comenzar esto, por fin, y pues que Dios sea obrando en medio de cada aporte a la comunidad, que finalmente también es compartir del amor de Dios así, y también pues en la palabra, que la palabra es la que va definitivamente a cambiar sus vidas. Sí, me hace pensar en el libro de los Hechos, cuando Pablo quiso ir a un lugar y no dejó, el Espíritu Santo no lo dejó, quiso ir a otra parte, el Espíritu Santo no lo dejó, y tuvo una visión. Un varón macedonio le decía: pasa y ayúdanos. Los Miraña nos dicen: pasen y ayúdanos. Y hay muchas tribus alrededor que necesitan la ayuda de Dios, necesitan el Evangelio. ¿Ustedes creen que Dios lo va a hacer? Ahora yo les pregunto a ustedes como iglesia, ¿ustedes son parte de este proyecto misionero? Pónganse de pie y levanten las manos los que se sienten parte de este proyecto, de las misiones. Donde quiera que mandamos, ahí están las dos jóvenes, lejos. Ahora enviamos a ellos. El otro mes, Stephanie sale a donde los curripacos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Quiénes de ustedes van a orar por ellos constantemente? Así lo vamos a hacer. Necesitan la oración. El enemigo va a tratar de evitar que el Evangelio de Dios corra. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de orar por ellos y Dios dará la victoria. Muy bien. Entonces, vamos a orar y le voy a pedir al hermano Antonio que ore primero por ellos. Nosotros ponemos las manos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, y te agradecemos por tu palabra. Tu palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También dice: estas señales seguirán en mi nombre, a los que creen. En mi nombre predicarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieres cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, se les sanará. Y si tuvieres en tus manos serpientes, no les harán daño. Es tu palabra, Señor, y te agradecemos. Y al enviar hoy a Yonka y a Talia, pon aquí sus manos. Que estas manos, Espíritu Santo, guiados por ti, cuando pongan estas manos sobre los enfermos, sean sanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Cuando abran sus bocas para predicar el evangelio, sea tu palabra, como espada de dos filos, que penetre allí en esa comunidad y se expanda como el viento, tu palabra, por las selvas y por este país y muchos otros países. Usa tu palabra a través de la palabra de Yonka Italia. Amén. Dale sabiduría a estas mentes, Señor. Sabiduría, ciencia, gracia, fe. Señor, los dones del Espíritu Santo, los dones de ti, Padre Celestial, como dice tu palabra, sean fluyendo a través de ellos, en sus mentes, sus corazones. Y cuerpos sanos, santos, el Espíritu Santo fluyendo ahí en ellos como templos del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Úsales allí, bendíceles, protéjales, y que la gracia tuya fluya allí grandemente. Gracias por la iglesia que podemos respaldarles. Gracias, Señor, por los pastores. Sígales siendo pastores aquí, sígales dando sabiduría, bendición y la gracia tuya.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, yo pido que la gracia tuya, el amor de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo acompañe a esta pareja para hacer la obra a la que tú las has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos una estrofa de Sembraré la simiente preciosa, Dalia sale a esta puerta y usted a la otra y podrán saludar la congregación. Gracias. Sembraré la Simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré allá en la casa de Dios. Que la gracia del Señor, el amor del Padre, el poder de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo esté con todos ustedes hoy y siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.